Solo como exploración, no con el ánimo de especular, estimadísimo maestro Jaime Hernández. ¿Hay algún riesgo de que esta omisión o estas pifias, esta incompetencia puedan en algún momento en el futuro ser interpretadas como una connivencia entre las autoridades de la Fiscalía y el crimen organizado, un olvido, una omisión deliberada para no llevar a cabo indagaciones en materia de narcotráfico? Yo recuerdo, fue hace no mucho que el presidente, al referirse al grave, al severo problema que hay de corrupción en el aparato judicial, también se refirió a la cultura de la abogacía en general. Si tú, por ejemplo, haces un sondeo o haces un estudio de campo sobre quiénes son los abogados más exitosos a la hora de ser contratados, de tener los grandes despachos, por regla general, son aquellos abogados que se han convertido en expertos en encontrar fisuras, en expertos en escurrir el bulto y se aprovechan, como decía bien César Gutiérrez, se especializan en encontrar por dónde es la parte más débil de la acusación. Entonces siempre existe ese riesgo y esto tiene que ver muchísimo con la cultura, sí, de la abogacía, también con el tema de la corrupción. Y por eso yo cada vez que es inevitable hacer un comparativo, establecer un comparativo entre el sistema judicial de Estados Unidos y el de México, por ejemplo. Hablábamos, por ejemplo, de por qué no nos enteramos de los casos, si acaso hay investigación o no, en el seno de la Fiscalía General de la República. Y César mencionaba, pues a lo mejor la Fiscalía no quiere filtrar que hay un caso. Y esto te habla de la cultura que siempre ha visto en México, en el que a veces determinados casos se filtran a la prensa. La Fiscalía a veces filtra cosas que le interesan y esto termina muchas veces por dañar el caso de la propia Fiscalía, porque se está vulnerando el debido proceso. Bueno, en Estados Unidos, el Departamento de Justicia, y esto yo me enfrenté al Departamento de Justicia no sé cuántas veces, cuando yo quería inquirir, preguntar sobre un caso en específico, el Departamento de Justicia siempre me decía: a ver, maestro, tú ya sabes que nosotros ni confirmamos ni desmentimos ningún caso, ninguno, no podemos discutirlo. El único momento en que ustedes se van a enterar es cuando el detenido se ha presentado en la corte y se da a conocer los términos del encauzamiento. Son muy estrictos en ese sentido y esto te habla de dos culturas completamente distintas. En cambio, en México, las fiscalías o la procuraduría filtraban a como conviniera en el aparato político o social. Te pongo un ejemplo. Yo, estando todavía como corresponsal en Washington, un día me habla el director del periódico El Universal para decirme: oye, nos dicen de Los Pinos que hay un caso contra Kate del Castillo vinculado al tema de su empresa, investíganos. Y entonces, en cuanto me preguntan eso desde el periódico, yo les dije: oye, espérame, el Departamento de Justicia no va a confirmar ni va a desmentir eso. No lo hacen y no lo van a hacer nunca. Dice: bueno, es que nosotros tenemos. Digo: sí, pero del lado mexicano todo se filtra, todo se conoce. Acá no, porque los fiscales en Estados Unidos son sumamente cuidadosos. No permiten que se filtre nada en absoluto. ¿Por qué? Porque un caso tan relevante como, por ejemplo, el caso de Chapo Guzmán, el caso de toda esta gente del Mayo Zambada, no pueden permitirse que se filtre ni un solo detalle, porque entonces los abogados de la defensa dicen: se vulneró el debido proceso. Entonces, siempre va a existir ese riesgo en el caso de México, no solamente por un aparato judicial que ya sabemos que, no digo que todo, no puedes generalizar, pero hay problemas de corrupción severos en el aparato de justicia y además hay despachos especializados en justamente buscar
cuáles son los puntos más vulnerables, dónde está esa fisura. Son expertos en eso. Digo porque yo tengo amigos que son abogados especialistas precisamente en buscar en la ley cómo es posible agarrarse de determinado hecho, por ejemplo, problemas en el registro de horarios, testimonios, la interpretación de una ley. César sabe mucho mejor de esto que yo, pero créeme, siempre va a existir ese riesgo en el caso de México. Hay un tema que también